Buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que en esta hora o en cualquier momento estarán viendo este video. Les enviamos un cordial saludo lleno de amor y de cariño en el Señor y le pedimos que nos apoye. Si a usted le parece bien estos estudios, apóyenos suscribiéndose allí al canal y ayudándonos para poder continuar adelante predicando el Evangelio. Un abrazo para todos y deseamos que este año 2021 sea de gran bendición. Seguimos ahora considerando el estudio bajo el tema Elementos del pecado original. La Biblia en Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta ocasión yo quiero llevarles a que consideremos sobre esos elementos que encierra el pecado. Y en primer lugar vamos a considerar la culpa original, que es uno de los primeros elementos que se ve como reacción y acción de Adán en el huerto. La palabra culpa expresa la relación que con la justicia tiene el pecado, o la relación que el pecado con la pena de la ley. El que es culpable tiene una relación penal con la ley. Los pecados del hombre son dignos de castigo, aún después de que ha sido justificado. La culpa, en este sentido, no puede transferirse de una persona a otra. La culpa, en este sentido, no es la esencia del pecado, sino más bien una relación con la sanción penal de la ley. Si no hubiese habido sanción que acompañara al descuido de las relaciones morales, cada desvío del camino de la ley habría sido pecado, pero no habría envuelto responsabilidad de castigo. La culpa en este sentido puede quitarse por medio de la satisfacción a la justicia, sea personal o vicariamente hablando. Puede transferirse de una persona a otra o aceptarla una persona en lugar de otra. De lo que creemos en Cristo o de los que creemos en Cristo se quita por medio de la justificación, de modo que sus pecados aún son inherentemente malos. No los hacen responsables del castigo. La culpa del pecado de Adán cometida por él, como cabeza representativa de la raza humana, se imputa a todos sus descendientes. La Biblia enseña la muerte como castigo del pecado. Pasó de Adán a todos sus descendientes, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5, 12, 19, Efesios 2, 3 y 1 Corintios 15, 22. Encontramos ahí esos versículos que nos hablan de la culpabilidad que encierra el pecado como un elemento del mismo. En segundo lugar, la corrupción original. ¿Cómo es que el hombre se convierte su naturaleza corrupta? La corrupción original incluye dos cosas: la ausencia de la justicia original y la presencia de un mal verdadero. La corrupción original no es meramente una enfermedad, como algunos lo conciben. La corrupción es pecado en el sentido completo de la palabra. La corrupción no debe considerarse como una sustancia infundida en el alma humana, no como un cambio de sustancia en el sentido metafísico de la palabra. Porque si la sustancia del alma fuere pecaminosa, tendría que ser reemplazada por una sustancia nueva en la regeneración. La corrupción no es una privación meramente. La corrupción original debe considerarse desde más
de un punto de vista, es decir, como total depravación y como total incapacidad. Luego veamos esa total depravación como tercer punto. En vista de su carácter infeccioso, la corrupción heredada también se llama depravación total. La corrupción inherente se extiende a todas las partes de la naturaleza del hombre, a todas las facultades y poderes, tanto del alma como del cuerpo. Por lo tanto, no hay en el pecador en absoluto algún bien espiritual, es decir, algún bien en relación con Dios, sino únicamente perversión. Las palabras de Jesús en Juan 5:42 son: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Pablo en Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi carne o de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 8:7, Pablo sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La depravación ha inundado todo el ser del ser humano. En cuarto lugar, veamos la total incapacidad, refiriéndonos al efecto del pecado original sobre los poderes espirituales del hombre. Se le llaman incapacidad total. Y cuando hablamos de la corrupción del hombre como incapacidad total, queremos decir dos cosas. En primer lugar, que el pecador irregenerado no puede hacer ningún acto, por insignificante que sea, que logre fundamentalmente la aprobación de Dios y responda a las demandas de la ley santa de Dios. En segundo lugar, que no puede el pecador cambiar su preferencia fundamental hacia el pecado y su yo en amor para Dios, ni siquiera lograr una aproximación a semejante cambio. En una palabra, es incapaz de hacer ningún bien espiritual. La Biblia nos habla que solo por la gracia de Dios esto puede ser posible. San Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 3:5-6 dice: respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 6:44 Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 8:34 Jesús dice: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos, Pablo escribe en el capítulo 7, versículo 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En Romanos 8:7-8, Pablo sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podemos seguir leyendo otros cuantos versículos que afirman lo siguiente, como por ejemplo 1 Corintios 2:14, 2 Corintios 3:5, Efesios 2:1, Hebreos 11:6 y otros más. Pero la diferencia que estamos considerando se ofrece para insistir en el hecho de que el hombre es por su voluntad pecador, y esto tiene que ser definitivamente acentuado. Así que tenemos ahí 4 puntos importantes hablando de los elementos del pecado original. En primer lugar, la culpa original.
El hombre se sintió culpable, le dio vergüenza y huyó. En segundo lugar, la corrupción. El pecado vino a corromper la naturaleza humana, por lo tanto, todo ser humano es pecador. Luego, esa corrupción trajo una depravación total. Ahora encontramos en el mundo todo tipo de práctica de pecado. Eso nos enseña de que en el ser humano hay una corrupción total y una inclinación voluntaria hacia el pecado. Y por último, vimos la total incapacidad. El hombre es incapaz de lograr la salvación por sus propios medios. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el apóstol dice que por gracia somos salvos y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. De manera que el hombre tiene por naturaleza una inclinación irresistible hacia lo malo. No es capaz de captar y amar la excelencia espiritual o de procurar hacer las cosas espirituales, las cosas de Dios que pertenecen a la salvación. El pecador es un esclavo del pecado y no tiene posibilidad de cambiar su rumbo en la dirección contraria. El pecado nunca es un estado, sino que siempre es un acto. Como Adán, nos volvemos en contra de Dios, y aquel que comete esta apostasía no puede hacer otra cosa que seguir repitiéndola continuamente. No porque ya se haya convertido en hábito, sino porque este es el carácter distintivo de este acto y de esta condición nada. A nadie lo puede salvar, solamente el Hijo de Dios, Jesús, Hijo del Dios viviente, os puede hacer libres. Y él dijo, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Que el Señor nos ayude a comprender mejor este acto y reflexionemos sobre nuestra vida presente para que podamos agradar a Dios y ser útiles para su gloria. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima, si Dios nos permite. Suscríbase al canal y ayúdenos para seguir anunciando el Evangelio.